Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a abordar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una noticia que ha pillado a muchos por sorpresa y que, sinceramente, nos tiene a todos con la boca abierta. Si están leyendo bien, Kanyaman ha roto su silencio. Y créanme, lo que ha dicho es una auténtica mayúscula sorpresa. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que está sucediendo con el actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y primicias. Denle a ese botón rojo y activen la campanita, así estarán al día de todo. Para aquellos que quizás no estén tan metidos en el mundo del espectáculo turco o internacional, Kanyaman es ese actor que se hizo mundialmente famoso por sus papeles en series como Erkenci o Dolunay. Su carisma, su físico imponente y su talento innato lo han convertido en un auténtico ídolo de masas. Ha pasado de ser una estrella en Turquía a ser un fenómeno global, con una legión de fans que lo sigue allá donde va. Su meteórico ascenso a la fama, su estilo de vida y su carisma desbordante lo catapultaron a la cima, convirtiéndolo en un rostro reconocible en innumerables países. Pero últimamente las noticias sobre él habían sido un poco escasas. Se le veía de vez en cuando en apariciones esporádicas o a través de sus redes sociales, pero no había grandes anuncios ni proyectos que nos dejaran sin aliento, al menos hasta ahora. Y es precisamente esa calma aparente, esa especie de pausa estratégica, la que ha hecho que esta reciente aparición y sus declaraciones tengan un impacto tan grande y resonante. Lo que ha pasado es que tras un periodo de relativo silencio mediático, donde los rumores y las especulaciones se habían multiplicado como setas después de la lluvia, Kanyaman ha decidido hablar. Y no lo ha hecho de cualquier manera, sino en una entrevista que ha causado auténtico revuelo y ha generado un torrente de reacciones en plataformas digitales y medios especializados. Los detalles que ha compartido van mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado, desmintiendo muchas de las elucubraciones y abriendo nuevas puertas a la interpretación de su presente y futuro. Estábamos acostumbrados a verlo en la pantalla, interpretando papeles románticos, personajes que explotaban su galanura y su capacidad para encarnar al protagonista de historias de amor apasionadas y a menudo enrevesadas. Pero esta vez su mensaje parece apuntar a una faceta completamente nueva, una que quizás no conocíamos o no esperábamos, una que sugiere una madurez artística y una ambición que va más allá de la fórmula que lo lanzó a la fama. La entrevista, que ha salido a la luz hace muy poco tiempo y de la que ya se han hecho eco numerosos portales de noticias de entretenimiento, se centra en un giro inesperado en su carrera profesional. Y cuando digo inesperado, me refiero a algo que pocos habían predicho o anticipado, algo que rompe con las expectativas creadas por sus anteriores éxitos. Se rumoreaba sobre posibles nuevos proyectos de actuación, quizás películas de Hollywood, algo que ya se había comentado en el pasado y que siempre ha sido una meta latente para actores de su calibre, pero esto es diferente. Kanyaman ha revelado que está trabajando en un proyecto que lo saca completamente de su zona de confort, un proyecto que lo desafía y lo obliga a explorar terrenos muy distintos a los que nos tiene acostumbrados, territorios que quizás requieran una entrega actoral y una versatilidad que hasta ahora no habíamos visto en su máximo esplendor. Según lo que se ha podido conocer de esta reveladora conversación, el actor está inmerso en la preparación de un papel que requiere una transformación física y actoral muy profunda y significativa. No se trata solo de aprenderse un guión o de cambiar de look superficialmente, estamos hablando de un compromiso total con un personaje que parece desafiar todas las convenciones de lo que hemos visto hasta ahora de él. Hay quienes especulan que podría ser un papel más oscuro, más complejo, quizás un drama intenso con giros inesperados, o incluso un personaje histórico que requiera una rigurosa investigación y una interpretación detallada. La posibilidad de verlo encarnando a figuras del pasado o a personajes con profundas cargas emocionales ha desatado la imaginación de sus seguidores, que ya vislumbran el potencial de estas nuevas interpretaciones. Pero la verdadera sorpresa, y aquí es donde viene la bomba, es el tipo de historia que está contando y el género en el que se está adentrando. Lo que Kanyaman ha insinuado, sin desvelar todos sus secretos, es que su próximo gran proyecto no es una serie romántica al uso ni una comedia ligera con el humor que lo ha caracterizado en algo. No de sus roles más populares. Parece que está incursionando en un género que pocos podrían haber anticipado para él, un género que requiere una intensidad emocional y una preparación mental que van mucho más allá de lo superficial, exigiendo una inmersión total en la psique del personaje. Se habla de que podría ser un proyecto basado en hechos reales,
una historia cruda y conmovedora que exige un estudio profundo de la psicología humana, de las motivaciones que mueven a las personas, de los conflictos internos que las definen y de las decisiones difíciles que deben tomar. Y la forma en que él mismo lo describe, con una pasión palpable en su voz y una seriedad que impresiona y transmite convicción, nos hace pensar que esto es algo que se toma muy en serio, una apuesta por un contenido de calado y profundidad. Lo más intrigante y a la vez, lo que ha generado mayor expectación, es que no ha querido dar demasiados detalles específicos sobre el título del proyecto o el nombre del personaje que encarnará. Sin embargo, ha dejado caer pistas muy jugosas y sugerentes, pequeños fragmentos de información que han alimentado el debate y la especulación entre sus fans. Ha mencionado que el proceso de investigación para este papel ha sido exhaustivo, que ha pasado meses leyendo, estudiando y hablando con expertos en la materia para poder encarnar a esta nueva figura de manera creíble y auténtica. Esto nos dice que no estamos ante un proyecto improvisado, sino ante una apuesta firme por un contenido de calidad y con sustancia, un trabajo de fondo que busca la excelencia y la rigurosidad. La dedicación que está demostrando en esta etapa de preparación es un claro indicador de la importancia que este proyecto tiene para él y de la trascendencia que podría tener en su carrera. Además de la transformación actoral que se vislumbra, otro aspecto que ha sorprendido gratamente a muchos es su enfoque en su crecimiento personal y profesional. Parece que Can Yaman está en un momento de reflexión profunda sobre su carrera, buscando nuevos desafíos que le permitan expandir sus horizontes como artista y demostrar la amplitud de su talento. Ha expresado que sentía la necesidad de explorar personajes que lo obligaran a salir de su zona de confort, algo que en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. Ofrece la oportunidad de reinventarse y alcanzar nuevas cotas de éxito, pero también implica el riesgo de no conectar con el público acostumbrado a sus anteriores interpretaciones. Pero la forma en que lo dice, con esa confianza innata que lo caracteriza y una mirada hacia el futuro, nos hace pensar que está listo para asumir cualquier reto y que confía plenamente en su capacidad para superarlos. La entrevista también ha tocado un tema sensible para muchos de sus fans y para la opinión pública en general, su vida privada y las constantes especulaciones que giran en torno a ella. Yaman, que siempre ha sido muy reservado con su vida personal, a menudo manteniendo una barrera entre su esfera íntima y su exposición mediática, ha sido más abierto de lo habitual en esta ocasión. Ha hablado sobre la importancia de mantener un equilibrio delicado y necesario entre su vida pública, que conlleva una exposición constante, y su espacio privado, su santuario personal. Ha reflexionado sobre cómo la presión mediática, omnipresente en la vida de una celebridad, puede afectar a una persona, tanto a nivel emocional como mental. Ha transmitido un mensaje de madurez, de autoconocimiento y de priorización de su bienestar, algo que sus seguidores han aplaudido y que ha sido recibido con una oleada de apoyo y comprensión. Lo que realmente ha llamado la atención y ha sido objeto de admiración por parte de muchos es la forma en que ha abordado los comentarios negativos y las críticas que inevitablemente acompañan a una figura pública de su calibre. En lugar de evadirlos, de ignorarlos o de mostrarse a la defensiva, parece que los ha utilizado como una fuente de motivación intrínseca, un motor para seguir adelante y superarse. Ha dicho con una serenidad admirable que cada crítica, cada comentario, por duro o hiriente que sea, le sirve para aprender, para reflexionar y para mejorar, para pulir aspectos de su desempeño y de su persona. Esta actitud demuestra una gran fortaleza interior, una resiliencia admirable y una visión a largo plazo de su carrera, entendiendo que el camino hacia el éxito está pavimentado también con los obstáculos y las lecciones aprendidas. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en la mente de sus seguidores más fieles y de los observadores del mundo del entretenimiento: ¿qué significa esto para sus futuros proyectos de actuación? Bueno, lo que está claro, a tenor de sus declaraciones, es que no podemos esperar ver a Can Yaman en roles similares a los que nos tiene acostumbrados en sus anteriores producciones. Este nuevo proyecto marca un antes y un después en su trayectoria, un punto de inflexión que redefine sus ambiciones y su dirección artística. Ha abierto la puerta a una nueva etapa en su carrera, una etapa que promete ser mucho más diversa, más compleja y, sin duda, más desafiante. Podríamos estar ante un actor que se reinventa completamente, explorando géneros y personajes que hasta ahora solo existían en la imaginación de sus fans, y que lo llevarán a ser reconocido por una gama actoral mucho más amplia y profunda. La sorpresa mayúscula, entonces, no es solo el tipo de papel que interpretará, la naturaleza del personaje que encarnará, sino la audacia con la que lo está abordando. Es la valentía de un artista que, en la cima de su popularidad, en un momento de máxima exposición y éxito,
decide arriesgarse, salirse de lo seguro y explorar nuevos caminos, nuevos territorios creativos. Es un mensaje inspirador de que el talento y la ambición no tienen límites, de que la búsqueda de la excelencia artística es un viaje continuo y de que la reinvención es fundamental para el crecimiento. Y nosotros, como espectadores, tenemos la suerte de ser testigos privilegiados de esta evolución, de acompañarlo en esta nueva aventura que promete emociones fuertes y actuaciones memorables. Además de esta revelación sobre su próximo gran papel y el cambio de registro que supone, ha habido otros detalles que han generado una considerable curiosidad y que apuntan a la magnitud del proyecto. Se especula con fuerza que este proyecto podría tener una proyección internacional aún mayor que sus trabajos anteriores, alcanzando audiencias globales y consolidando su presencia en el panorama cinematográfico y televisivo mundial. Hay conversaciones en curso y las pistas que ha dejado sugieren la posibilidad de colaboraciones con directores y productores de renombre, figuras que han marcado tendencia en la industria y que podrían catapultar su carrera a niveles estratosféricos, consolidando su estatus como estrella internacional. Si bien no ha confirmado nada concreto al respecto, las sugerencias de un alcance global y una ambición que va más allá de las fronteras turcas son innegables y emocionantes. Otra cosa que me parece fascinante y digna de mención es cómo ha abordado la cuestión de su influencia como figura pública. Can Yaman no es solo un actor que cautiva en la pantalla, es, en muchos sentidos, un embajador cultural. Su fama trasciende las pantallas de televisión y llega a la forma en que la gente percibe Turquía y su rica cultura en el extranjero. En la entrevista ha hablado sobre la responsabilidad que siente al representar a su país y cómo busca hacerlo de la mejor manera posible, no solo a través de sus personajes y su trabajo artístico, sino también a través de su comportamiento público y sus interacciones. Esta conciencia de su rol como figura pública y el compromiso con una imagen positiva y representativa de su nación son aspectos admirables de su personalidad. Es importante destacar que este silencio previo, lejos de ser un vacío o una ausencia, parece haber sido un periodo de profunda introspección, de desarrollo personal y de preparación meticulosa. Como si estuviera recargando energías, asimilando experiencias y planificando cuidadosamente su próximo movimiento estratégico. Y vaya si ha sido un movimiento que ha dejado a todos boquiabiertos, generando un eco mediático y social de proporciones considerables. La noticia ha resonado en los medios de comunicación de todo el mundo, y las redes sociales han estallado con comentarios, análisis y especulaciones, demostrando el enorme interés que despierta este actor. Para resumir un poco lo que hemos desgranado en este análisis detallado, la noticia de que Can Yaman rompe su silencio ha traído consigo una sorpresa mayúscula, centrada en un giro radical e inesperado en su carrera profesional. Está preparándose para un papel que requiere una transformación profunda y significativa, alejándose de sus roles anteriores y explorando terrenos artísticos totalmente nuevos y desafiantes. Además, ha compartido reflexiones importantes sobre su crecimiento personal, la gestión de la presión mediática y su responsabilidad como figura pública, mostrando una madurez y una perspectiva que enriquecen su imagen. Ha sido un verdadero placer compartir esta información con ustedes, mis queridos seguidores. Me encanta poder traerles estas primicias, desentrañar los entresijos de estas noticias y analizar juntos lo que sucede con nuestros artistas favoritos, aquellos que tanto admiramos y seguimos. Ahora, la pelota está en su tejado, y me encantaría saber qué opinan de estas revelaciones y de las implicaciones que tienen. ¿Qué tipo de personaje creen que interpretará Can Yaman, dadas las pistas y la dirección que ha insinuado? ¿Están emocionados por ver esta nueva faceta del actor, por descubrir sus capacidades en un registro diferente? Dejen todos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Tan apasionantes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e informativo y entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a mantener la motivación alta y a seguir produciendo vídeos que les aporten valor. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman, para que se enteren de esta noticia de última hora y puedan unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, a nuestra familia de seguidores, y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras informativas, análisis y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.